un sujeto dio muerte al último dragón existente en el mundo. Con los restos óseos de la criatura, creó una espada sin comparación. Después, se sumergió en su sangre, lo que volvió su piel impenetrable. De manera inesperada, una hoja descendente se posó sobre su espalda, transformándose en su única vulnerabilidad. La trama se desarrolla en la Europa feudal. Los hunos avanzaron hacia Occidente y la guerra devastó numerosos pueblos. El altivo reino de Borgoña luchaba por mantenerse con vida. Su monarca partió a defender las fronteras del territorio. De forma inesperada, fue atacado por sorpresa durante la marcha. Una flecha le perforó el pecho, y su cadáver fue devuelto rápidamente a la capital. El mariscal Hagen, incapaz de resguardar al soberano, se llenó de culpa y pesar. La princesa Kriemhild percibió su aflicción. Ella lo consoló en secreto. «La muerte de tu padre no fue culpa tuya», dijo ella. Hagen miró a la mujer que amaba, contuvo sus emociones y juró proteger a la familia real por siempre. Poco tiempo después, el príncipe heredero Gunther ocupó el trono. El reino borgoñón se encontraba rodeado de enemigos. Necesitaban con urgencia aliados poderosos. El método más sencillo para sellar una alianza era mediante un matrimonio político. Los príncipes discutieron el asunto sin llegar a un acuerdo. Finalmente, el rey Gunther tomó una determinación firme. Desposaría a su hermana Kriemhild con Ardo de Lombardía. La esposa de Ardo había muerto recientemente al dar a luz. Al unirse con Lombardía, podrían fortalecer las fronteras orientales de Borgoña. Gunther planeó el casamiento para el verano. Aunque Hagen se sentía amargado, obedeció las órdenes reales. Informó en privado a Kriemhild con la esperanza de que aceptara el destino. La princesa sabía que una alianza oriental había sido el anhelo de su padre, por lo que no se opuso al enlace. Esa noche, truenos y relámpagos desgarraron el cielo. 11 jinetes extranjeros acamparon más allá de las murallas de la ciudad. No portaban estandartes y parecían guerreros errantes. Aunque permanecieron fuera, todos sintieron el peligro. Al amanecer, varios forasteros se presentaron ante las puertas. La princesa los observó desde su escondite, notando que el rostro de un hombre encapuchado podía cambiar el destino de un reino. Gunther recibió al caballero líder y descubrió que era Siegfried, hijo del rey Sigmund. Ambas naciones habían sido aliadas en tiempos pasados. Joven e impetuoso, Siegfried retó a Gunther a un duelo sin demora. El pueblo se interpuso ante el rey, pues los borgoñones jamás luchaban solos. Eran una familia unida. Si Siegfried deseaba retarlo, primero debía vencerlos a todos. Siegfried no fue tan necio como para combatir en solitario. Gunther le ofreció alojamiento a él y a sus hombres. No obstante, la princesa no se sentía en paz con aquel hombre de la capa oscura. Esos ojos no parecían humanos. Kriemhild recordó viejas leyendas sobre antiguos soberanos. Se decía que existían criaturas nocturnas, capaces de invadir los sueños humanos. Para tranquilizar a la princesa, Hagen vigiló a los hombres de Siegfried durante la noche. Ellos reían y bebían sin recelo, como si nada temieran. Solo el hombre encapuchado se escabulló hacia un callejón, desapareciendo en un almacén sombrío. Hagen lo persiguió y lo alcanzó, hallando únicamente unas cuantas bolsas desgarradas. En ese instante, un hombre ebrio y recién liberado salió tambaleándose de su habitación. Hagen le advirtió con firmeza: «Aquí no hay sitio para ti. Toma tus hombres y márchate de inmediato». Pero esa medianoche, Hagen fue atormentado por terribles pesadillas. A la mañana siguiente, un caballo blanco enloqueció. Kriemhild corrió tras él. Preocupado por su bienestar, Hagen la siguió sin demora. La princesa no consiguió sujetar al animal. Le confesó a Hagen que no deseaba casarse en tierras lejanas. En los días posteriores, Siegfried aseguró haber tenido un sueño premonitorio. En dicho sueño, se vaticinaba que la reina Brunilda de Islandia poseía el don de lanzar conjuros desde el otro extremo del mundo. Al escuchar esto, todos se pusieron serios, aunque un momento después Siegfried soltó una carcajada como si se tratara de una simple broma. Durante ese periodo, Kriemhild permaneció en los aposentos femeninos. El galante Siegfried insistió en conocerla. Irrumpió en su habitación y fue expulsado sin contemplaciones. Mientras tanto, las burlas de Siegfried durante la cena inquietaron a Gunther, quien ansiaba conocer a la reina Brunilda de Islandia. Hagen aconsejó al monarca que no depositara su confianza en Siegfried. Le sugirió mantener a la princesa en el reino. Incluso sin aliados, Borgoña era poderosa. Gunther confió en su consejero y decidió anular el compromiso matrimonial. De manera inesperada, al día siguiente apareció un cadáver fuera de la ciudad, apuñalado hasta morir. Hagen recibió la noticia y se la comunicó al rey. Los sajones y los daneses se habían rebelado. Habían llegado a las cercanías del río Rin, dejando a Borgoña aislada y desprotegida. El rey ordenó a Hagen que hablara con Siegfried, esperando que el valeroso guerrero se uniera a la batalla. Si aceptaba, Gunther estaba dispuesto a desposar a la princesa.
Por el bienestar de Borgoña, Hagen no tuvo otra opción más que cumplir la orden real. Se dirigió al palacio de huéspedes, pero solo encontró al hombre del manto, un enano llamado Alberich. Este notó una marca con forma de dragón en Hagen y le reveló que Siegfried había abatido a la bestia, se había bañado en su sangre para volverse invulnerable y había forjado sus huesos en la espada llamada Abama. Sin embargo, durante aquel baño, una hoja cayó sobre su espalda, convirtiéndose en el único punto vulnerable de Siegfried. Antes de que Hagen pudiera regresar al castillo, el guerrero liberado ya había solicitado audiencia con el rey, prometiendo conquistar Valón en nombre de Borgoña. Antes del enfrentamiento, Hagen fue a despedirse de la princesa. Kriemhild se enteró de que Hagen había convencido al rey para anular el compromiso. Ella lo confrontó, preguntándole por qué la había obligado a quedarse, pero él jamás reveló sus verdaderos sentimientos. A la mañana siguiente, partieron con rapidez por los valles del Rin. Hagen concibió con rapidez una estrategia de combate. Observó que aunque los sajones y los daneses eran valerosos, les faltaba disciplina. Por ello, sus tropas debían conservar el orden. Siegfried no prestó atención a sus palabras. Siempre había confiado en imponerse mediante la fuerza. Ya entrada la noche, Hagen lo vio cabalgar hacia el bosque. Al amanecer, Siegfried regresó portando la cabeza del monarca sajón. El enemigo, al perder a su comandante, quedó completamente desmoralizado. Siegfried desenvainó a Beaumont y encabezó el ataque. Los soldados desoyeron las órdenes de Hagen y siguieron a Siegfried, lanzándose sin contención al combate. Hagen se vio obligado a mantener el paso del ejército. Aunque Siegfried parecía invencible, los demás guerreros eran solo carne y hueso. El mejor arquero bajo el mando de Hagen cayó en batalla debido a la temeraria embestida de Siegfried. Desesperado por proteger a sus hombres, Hagen también perdió la visión de un ojo. En medio del caos, su ojo izquierdo quedó destruido. Siegfried liberó a Hagen y logró rescatarlo. La contienda concluyó con una victoria. El valeroso Siegfried fue venerado por el pueblo. Mientras tanto, Kriemhild cuidaba al inconsciente Hagen, aunque la algarabía de la celebración era ensordecedora. Ella irrumpió entre la multitud, advirtiendo a Siegfried que no profanara la paz de los difuntos. Sin embargo, Siegfried consideraba que la muerte era una consecuencia inevitable de la guerra. Se negó a guardar luto en silencio y sugirió que Alberich podría sanar a Hagen. Cuando Alberich posó sus manos sobre él, también despertó los recuerdos sepultados en su mente. En verdad, Hagen provenía del reino de Tronch. Cuando el anciano rey de Borgoña lo acogió, afirmó que un dragón había destruido su patria. Pero aquello no era cierto. Alberich reveló que fue la guerra la que arrasó el hogar de Hagen, y que el gran dragón fue quien le salvó la vida. Por esa razón, Hagen llevaba en su cuerpo las cicatrices de las garras del dragón. Una vez que recobró el conocimiento, Hagen visitó las tumbas de los caídos. Ante ellas, Siegfried declaró sin vacilar que, incluso si tuviera otra oportunidad, no cambiaría su destino. Cuando Kriemhild lo supo, comprendió que Siegfried ya no buscaba poder alguno. Su corazón había sido completamente domado. Ella había ofrecido una oportunidad a Hagen, pero él jamás le confesó sus sentimientos. La princesa siguió a Siegfried fuera de la ciudad y contempló las ruinas de una antigua guerra. Kriemhild siempre había tenido curiosidad por la lealtad de Alberich hacia Siegfried. Entonces él explicó la razón por la cual mató al maestro de Alberich, el último dragón que existía en el mundo. A medida que la princesa y Siegfried compartían sus días, el vínculo entre ambos se profundizó con rapidez. Entretanto, los unos se unieron y avanzaron poco a poco. Su caudillo, Cidil, condujo a sus ejércitos para derrotar a los lombardos. Borgoña necesitaba aliados poderosos dispuestos a luchar a su lado. Gunther aún suspiraba por la reina Brunhilde de Islandia, abrigando la esperanza de conquistarla con la asistencia de antiguos poderes celestiales. Su segundo hermano sospechaba que Gunther estaba bajo un hechizo lanzado por Alberich, motivo por el cual permanecía tan obsesionado con Brunhilda. Así que, mientras Siegfried se encontraba ausente, decidió encerrar a Alberich dentro de una jaula. Al enterarse de lo sucedido, Hagen acudió a visitar a Alberich. Le prometió que si deseaba su liberación, debía relatarle la historia de la soberana islandesa. Tras escuchar la leyenda acerca de la invulnerabilidad de Brunhilda, Hagen partió de inmediato hacia Eisenstein para conocerla personalmente. De manera inesperada, ambos comenzaron a sentir afecto mutuo y pasaron un año completo juntos. Sin embargo, al final, Siegfried optó por marcharse, destrozando el corazón de Brunhild. Aún así, él continuaba sintiendo un profundo amor por ella. Al día siguiente, Hagen fue a ver a Kriemhild para aconsejarle que se mantuviera apartada de Siegfried, pero entonces descubrieron que tenían planes de matrimonio. Kriemhild comprendía que Hagen desconfiaba de Siegfried, pero sabía también que, al casarse, él se integraría completamente al reino de Borgoña.
Por lo tanto, Hagen decidió no oponerse más, pensando en el bienestar del reino. Grimhild le pidió que hablara en buenos términos con Gunther. Hagen obedeció las indicaciones de la princesa y Gunther dio su consentimiento para el enlace, aunque añadió una condición. Si Siegfried deseaba casarse con Grimhild, antes debía conquistar el corazón de la reina Brunhild. Si Borgoña lograba obtener el favor de aquella valquiria, podría resistir cualquier ataque. Con tal de desposar a la princesa, Siegfried contuvo su furia y aceptó el desafío impuesto por Gunther. Poco tiempo después, la flota emprendió el viaje hacia Eisenstein, pero fue azotada por una tormenta. Casi todos los hombres de Gunther perecieron ahogados. Siegfried, que ya había estado allí anteriormente, conocía bien las normas que regían el reino de la reina. Le aconsejó a Hagen dejar las armas y seguir a un general llamado Senua hasta el encuentro con la soberana. El castillo de Brunhild se hallaba bajo un volcán. Apenas cruzaron sus portones, fueron atrapados en sacos y brutalmente golpeados. Cuando Hagen recobró el sentido, Gunther y Siegfried habían desaparecido. Solo Senua permanecía cerca. Hagen explicó apresuradamente que su rey solo pretendía desposar a la reina, pero que para conquistar su amor debía derrotarla en combate. Así fue como todos los pretendientes anteriores habían terminado convertidos en esqueletos. Pronto Gunther apareció visiblemente fascinado por la reina, empuñando una espada que ella misma le había obsequiado. Gunther proclamó que lucharía por su mano con esa arma. Hagen, temiendo por su vida, planeó escapar con él al amanecer. Pero cuando Gunther se negó a huir, Siegfried confesó que ni siquiera él era capaz de vencer a la reina. Para entonces, Alberich ya se había marchado. Los tres se dirigieron entonces a una cueva cercana. Alberich extrajo sangre de los brazos de Hagen y Gunther y realizó un corte en la espalda de Siegfried. Fue entonces cuando Hagen comprendió que aquel era su punto vulnerable. Entonces Alberich combinó la sangre de los tres hombres y empujó a Siegfried y Hagen hacia las aguas. Cuando estaban a punto de ahogarse, Gunther ingirió la sangre de un solo trago. De ese modo, obtuvo temporalmente la fortaleza de Siegfried y de Hagen. Gunther emergió de la cueva para proclamar el reto. A una señal provocadora, Brunhild arremetió primero, pero Gunther ahora portaba la energía tanto de Siegfried como de Hagen. Durante el combate, Brunhild distinguió los ojos de Siegfried tras el semblante de Gunther. Por un instante aturdida, recibió una herida a causa del golpe de Gunther. Él reclamó el triunfo. Siegfried y Hagen recobraron el sentido dentro del estanque. El poder celestial también se desvaneció de Gunther. Brunhilda cumplió su juramento y partió con su séquito. Poco después, su comitiva llegó a Borgoña, pero la ciudad yacía en ruinas. Los hunos habían irrumpido un paso antes que Gunther. Los borgoñones no lograron defender sus fronteras. Los hombres de Hagen escaparon en todas direcciones. Los aldeanos se ocultaron, temerosos del reclutamiento forzoso. La única alternativa era que los guerreros de Brunhild se incorporaran al conflicto. Así, ambas parejas celebraron sus nupcias el mismo día. Hagen sonrió observando a la alegre princesa, pero Siegfried y Brunhild cruzaron una mirada intensa. Tras la boda, la reina descubrió la falsedad de Gunther. Ella descargó su furia golpeando a Siegfried en el campo de entrenamiento. Pero con el enemigo a las puertas, aceptó su destino. La noche previa a la contienda, Hagen observó a las tropas temblorosas y quejumbrosas, claramente aterradas por los hunos. Entonces levantó el ánimo de los soldados y les recordó que depositaran su fe en Brunhilda. La valquiria ampararía a quienes estuvieran dispuestos a entregar su vida. Incluso tras la muerte, sus almas ascenderían al salón de los dioses bajo su protección. El día del combate, ningún guerrero retrocedió. La invencible monarca fue la primera en cargar, arrasando con los adversarios. El ejército enemigo colapsó como una luz. Etzel no tuvo otra opción más que retirarse. En medio de la frenética celebración de la victoria, Siegfried, ya liberado, volvió a sentirse irresistiblemente atraído por Brunhild. Al día siguiente, Gunther recibió la noticia del triunfo. Los últimos hunos habían sido expulsados de las fronteras. La guerra había concluido. Siegfried fue exonerado y Brunhild coqueteaba abiertamente. Hagen podía tolerar sus travesuras, pero debía recordarle algo a Siegfried. Por tu causa perdí mi hogar. Borgoña es ahora nuestra tierra compartida. Cuando volvamos, deberás ser fiel a Grimhild. Siegfried abrazó a Hagen y le juró que honraría a la princesa. Borgoña volvió a disfrutar de días serenos, aunque Siegfried detestaba la quietud. Sus camaradas también se despidieron, uno tras otro. Siegfried insistió una y otra vez para que Grimhild recorriera el mundo a su lado. Pero ella era una princesa de Borgoña, y no estaba dispuesta a abandonar a su pueblo. Mientras tanto, Siegfried percibía que la actitud de Gunther empezaba a transformarse, pues los triunfos de Siegfried opacaban al monarca. Por su parte, Gunther ya había notado la conexión entre Siegfried y Brunhild. Durante el banquete de celebración, Siegfried ofendió a uno de los hermanos menores de Gunther. El rey, enfurecido, lo reprendió públicamente y lo humilló como si fuera un simple servidor. Desde entonces, su relación se deterioró aún más. Gunther fue consumido por los celos y la ira, y ni siquiera Hagen escapó de sus sospechas cuando intentó intervenir. Gunther comenzó a desconfiar de la fidelidad de Hagen. Le confesó que la noche anterior había visto a Brunhild salir en secreto de la ciudad. La siguió sin ser visto,
y la sorprendió reuniéndose con Siegfried en privado. Al escuchar aquello, Hagen perdió el control y preguntó por el paradero de Siegfried. El ballestero respondió: ¿Quién puede saberlo? Él aparece y desaparece cuando quiere. Incluso Brunhild ignoraba dónde se encontraba su esposo. Las lágrimas de ella no significaban nada para Siegfried, y la admiración de los borgoñones tampoco le importaba. Era un errante, un alma libre. Jamás cambiaría por nadie. Hagen comprendió entonces el mensaje del rey. La indisciplina de Siegfried terminaría por destruir la armonía del reino. Para impedir que ese día llegara, Hagen decidió que debía eliminarlo. Aquel mismo día, lo invitó a una cacería en el bosque. Pronto, derribó a un ciervo blanco. En el palacio, Brunhild despertó sobresaltada, con una difusa sensación de infortunio que se gestaba en su corazón. Mientras tanto, Hagen tuvo la ocasión de eliminar a Siegfried por la espalda, mientras éste se lavaba las manos. Pero en vez de eso, lanzó a Belón contra Siegfried, solicitando un duelo limpio. Aunque Siegfried era inmune a las armas, el incansable entrenamiento de Hagen logró hacer retroceder poco a poco a Siegfried. Hagen empujó a Siegfried hacia un precipicio y lo mantuvo bajo el agua. Sin embargo, Siegfried tomó una espada del río y atravesó el muslo de Hagen. Malherido, Hagen quedó en desventaja. Una hoja helada presionaba su garganta. Cerró los ojos, resignado ante la muerte. En ese instante, de repente apareció Gunther. Clavó una daga en la espalda de Siegfried y lo mató. Hagen se incorporó y le indicó a Gunther que huyera de inmediato para no ser visto, pues un rey no podía eliminar a un héroe. Tras la partida de Gunther, Hagen divisó a Alberich a cierta distancia, pero mientras avanzaba, la sombra se transformó en un árbol marchito. Poco después, Hagen regresó a la ciudad con el cuerpo de Siegfried. Afirmó que lo había matado en un duelo. Kriemhild, que estaba embarazada, quedó devastada. Brunhild dejó escapar un grito de dolor. Hagen se convirtió en el enemigo público de todos. Kriemhild maldijo a Hagen, deseando que viviera lo suficiente para cuidar del hijo de Siegfried mientras creciera. Ese sería el castigo que cargaría durante el resto de sus días. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.